Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología de altura y como parte del índice tenemos la introducción, los cambios producidos por la altura y los fenómenos como la aclimatación, la adaptación y el deterioro. Entonces, antes de iniciar, recordemos que la altura es aquella magnitud que nosotros medimos de forma vertical sobre el nivel del mar y esto nos permite reconocer diferentes regiones a lo largo del mundo. Todas estas regiones van a tener metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué es importante? Porque la exposición a la altura va a tener efectos sobre la salud, tanto de los residentes como de los visitantes. Entonces, antes de mencionarlos, esta influencia y esta relación, tenemos que hablar un poco sobre la historia. Recordemos que la fisiología de altura es una ciencia moderna en la cual ha tenido un punto importante en el año 2010 tras el descubrimiento de la parte genética gracias a los pacientes del Tíbet y esto ha contribuido con su evolución. Asimismo, un punto que ha contribuido con la evolución de esta ciencia es Paul Bert en 1878 tras la descripción de lo que era la presión barométrica. Recordemos que antes de esta fecha se reconocía que sí habían manifestaciones clínicas tras la exposición a la altura, sin embargo no se descifraba el mecanismo por el cual se daban. Tras la mención de lo que era la presión barométrica, su relación con la altura y la hipoxia hipobárica, pues se pudo dilucidar este panorama, ¿no? Asimismo, recordemos que el Perú y el Tíbet son dos puntos importantes para el estudio de la fisiología de altura, y esto gracias a sus características, ¿no? En nuestro caso, las características altoandinas que tienen nuestras regiones. Esta es una imagen de 1921, caracterizado el laboratorio del Cerro de Pasto. Entonces, ya hablando de la parte más importante, recordemos la altura y la salud. Esto no solo depende de los grados de altitud que vayamos a ascender, sino también de la velocidad de ascenso, es decir, del tiempo de exposición que vayamos a tener. Si nosotros ascendemos rápidamente, podemos tener efectos deleterios agudos, como la pérdida de la visión nocturna o la pérdida de la conciencia. Entonces, este tiempo de exposición no solo sirve para determinar estos efectos deleterios, sino también para determinar algunas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. En este caso, la aclimatación, la adaptación o propiamente los cambios negativos, el deterioro, ¿no? Entonces vamos a observar que los efectos de la altura van a ser a nivel del ambiente en la temperatura. A 150 metros de ascenso que vayamos a tener disminuye 1 grado centígrado y esto se caracteriza como podemos observar aquí, ¿no? La temperatura va a bajar en todos los panoramas o gráficos que vayamos a tener. Asimismo, la radiación. La radiación es importante porque se asocia a lo que son las lesiones cutáneas. En el caso de altura vamos a tener un incremento de la radiación tanto no ionizante como la radiación ionizante. Y en el caso de la humedad pues va a haber un descenso de la misma, lo cual va a generar una resequedad de las mucosas y bueno, un mecanismo de deshidratación que no va a ser compensado adecuadamente por el mecanismo de la sed. Hemos dejado el último punto, que es el más importante, que es la presión barométrica para el final. Y bueno, esta va a ser la principal relación que ya habíamos descrito a Paul Bert, que había sido el que nos había relatado esta, ¿no? Entonces recordemos que esta presión barométrica en relación con la altura va a ser la siguiente. A mayor altura tengo menor presión barométrica y eso implica que los 760 milímetros de mercurio que encontrábamos a nivel del mar van a ir reduciendo de acuerdo a la altura que vayamos a ascender. Entonces, a mayor altura tengo menor presión barométrica. ¿Y por qué esto es importante? Porque la presión barométrica va a influir dentro de lo que es la presión inspirada de oxígeno y las diferentes presiones que vamos a manejar en el alveolo y la arteria. Asimismo, es importante reconocer o preguntarnos, entonces, ¿cuánto de presión barométrica voy a tener según el grado de altitud en el que me encuentre? Pues para eso se describen dos modelos, el modelo estándar y el modelo atmosférico. El modelo estándar es aquel que no considera otra relación más que la presión barométrica con la altura. Sin embargo, el modelo atmosférico considera algunas variables que puedan influir dentro de los valores de la presión barométrica. Y este es el modelo que más se asocia a la realidad, ¿no? El modelo que deberíamos considerar con mayor frecuencia. Entonces, tras haber hablado de esto, recordemos que la altura iba a influir dentro de lo que era la presión barométrica. Como hemos podido observar, esta va a descender. Asimismo, disminuye la presión inspirada de oxígeno. En el proceso de ventilación, lo que hacíamos era un ingreso del oxígeno a través de la vía aérea nasal. Y pues esto iba a ser determinante para que nosotros podamos pasar todo este oxígeno a través de las diferentes vías y la conductancia o el transporte de gases. Sin embargo, la presión inspirada de oxígeno, la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno, todas van a reducirse por el simple hecho de haber tenido una disminución de la presión barométrica. Entonces vamos a tener una hipoxemia, que finalmente nos puede llevar o ser causa de la hipoxia celular. Entonces, como hemos podido observar aquí, tenemos una disminución de la presión barométrica que afecta tanto el proceso de ventilación como el proceso de difusión de gases, gracias a la disminución de las presiones, pues para la difusión de gases requeríamos un gradiente de presiones. Si mis presiones disminuyen, obviamente altero este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo enfrentándose a la altura y teniendo este panorama de hipoxia? Pues lo que hace es recordar que sí, si bien es cierto, en altura nosotros vamos a tener de por sí una disminución de la presión barométrica, es decir, sí o sí tenemos una disminución de la presión inspirada de oxígeno. Sin embargo, activa dos mecanismos, ¿no? El mecanismo de hiperventilación y de la concentración de hemoglobina para mantener las presiones parciales de oxígeno similares a las que tenemos en el nivel del mar. Si bien es cierto, estas nunca llegan a ser iguales, nos permiten la supervivencia.
Bien, entonces, tras haber hablado de esa parte introductoria, vamos a resaltar lo que son los fenómenos de aclimatación, adaptación y deterioro. Aquí es importante mencionar que como tal, la aclimatación va a ser esa respuesta o conjunto de respuestas a la exposición de días. Y en el caso de la adaptación va a ser aquella respuesta que vayamos a tener tras la exposición de años, ¿no? En los pacientes residentes. Y el deterioro se caracteriza por los cambios negativos que vayamos a desarrollar tras la exposición prolongada a la altura. Entonces vamos a describir que en una exposición aguda tenemos inicialmente el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es que se da esto? Pues se reconocen los quimiorreceptores, se reconocen esta disminución o esta hipoxia y lo que va a generar es un incremento de la respuesta simpática, lo que hace es un incremento de la contracción muscular, que en general lo traducimos como un incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento del gasto cardíaco y finalmente lo que busca es tratar de que haya una mayor oxigenación tisular, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de aclimatación ya están la hiperventilación o el mecanismo de respuesta ventilatoria al CO2, que son mecanismos respiratorios que vamos a ver posteriormente. Asimismo, teníamos la hemoglobina y, bueno, en general el incremento de la densidad capilar. ¿Y cómo es que se da, no? Recordemos el factor inducido por hipoxia, que en normoxia este iba a ser degradado. Sin embargo, en hipoxia lo que iba a hacer es estimularse, ir al núcleo celular y activar todas las respuestas que tiene. Las dos que se han mencionado como parte de la aclimatación es la síntesis de la eritropoyetina para la eritropoyesis y el incremento de los eritrocitos y bueno, en general el estímulo del factor de crecimiento endotelial vascular que nos va a ayudar a generar mayor cantidad de vasos, ¿no? O la capilaridad densidad o la densidad capilar, perdón. En el caso de la adaptación veíamos que era esa exposición a los años, ¿no? En los pacientes residentes y nos iba a dar una respuesta ventilatoria a la hipoxia diferente, caracterizada por una hipoventilación. Asimismo, si han sido generaciones expuestas, pues estas van a desarrollar una adaptación a este proceso atípico que es la hipoxia gracias al polimorfismo de los genes. Entonces, como hemos podido observar, la aclimatación, adaptación y deterioro dependen del tiempo de exposición. En general, la aclimatación y la adaptación tienden a ser efectos benéficos y el deterioro, pues, de aquellos cambios negativos, ¿no? Todos son respuestas fisiológicas a la hipoxia. Y bien, dentro de lo que es la aclimatación vamos a ver los mecanismos respiratorios, tanto la hiperventilación como la respuesta ventilatoria regulada por el CO2. Pero antes de que se activen todos estos mecanismos, lo que inicialmente se activa frente a la reducción de la presión de oxígeno es la desaturación de la hemoglobina. Y aquí no podemos olvidar que la hemoglobina iba a estar incrementándose en estos pacientes y esta tiene una curva de desviación y esta curva de desviación nos va a ayudar a desaturarla. ¿Por qué es importante? Porque en altura vamos a tener un incremento del 2,3 difosfoglicerato y asimismo por las condiciones de hipoxia celular, pues esta hemoglobina va a liberar todo su oxígeno. Al agotar toda esta fuerza compensatoria, pues se empieza a activar el mecanismo respiratorio, que se va a caracterizar por una reducción de la presión parcial de oxígeno. Veíamos, ¿no? Que por cadena reducía la presión inspiratoria, reducía la presión alveolar y reducía la presión arterial de oxígeno. ¿Y cómo iba a ser reconocida esta? Porque en general, bueno, inicialmente se iban a reconocer los receptores periféricos o los receptores carotídeos para estimular la hiperventilación, ¿no? ¿Y esto mediante qué mecanismo? Pues en general estas son las células glómicas que van a tener un sensor para la presión y al encontrar que está reducida esta presión, pues cierran los canales de potasio y activan los canales de calcio para el ingreso del mismo y que se liberen los neurotransmisores en el espacio intersináptico y estos conduzcan por una neurona aferente hasta el centro regulador central. Esa neurona aferente es el glosofaringio que finalmente nos va a ayudar a una activación central de la regulación de la respiración y eso nos va a favorecer la hiperventilación. Sin embargo, hasta ese momento todo parecería bonito, pero como podemos observar, esta hiperventilación va a generar un descenso del CO2, ¿no? Vemos que al hiperventilar tenemos un incremento del oxígeno, pero descenso del CO2. Y recordemos que el CO2 era un principal estímulo para el centro regulador central, gracias a los cambios del pH en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si nosotros disminuimos la cantidad de CO2, vamos a cesar toda esta respuesta y finalmente no tendríamos una hiperventilación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se activa el mecanismo de aclimatación. ¿Y qué es el mecanismo de aclimatación? Permanecer con esa hiperventilación pese a los niveles de CO2 que tengamos. Entonces, ¿por qué es que se da este mecanismo? Inicialmente se reconoce en este diagrama, por ejemplo, que tenemos una relación entre la presión alveolar de CO2 y la ventilación. Aquí se menciona que los cambios van a tener que ser drásticos para que a nivel del mar se pueda estimular una respuesta ventilatoria. Sin embargo, estos cambios son mucho más rápidos, con valores más reducidos en el caso de la altura, como podemos observar aquí. Es decir, vamos a tener respuestas más intensas a pequeños cambios del CO2. Entonces,
esto va a ser muy importante, sobre todo porque aquí veíamos que había una disminución de la presión de oxígeno, eso nos incrementaba la ventilación, lastimosamente bajaba la PCO2 y bueno, esto cesaba la ventilación. Pero como nosotros estamos observando que desciende la PCO2, pues el riñón reconoce esto como una alcalosis respiratoria y dice voy a compensarlo. Y lo hace mediante la disminución de la reabsorción del bicarbonato y la disminución de la secreción de hidrogeniones. Y esto va a llevarnos o en general nos va a dar un incremento de los hidrogeniones y un descenso del bicarbonato. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque este descenso del bicarbonato era un tampón. El bicarbonato es un tampón que nos ayuda con los hidrogeniones, pero al no tener este tampón, pues los hidrogeniones van a estar libres y van a prevalecer la respuesta, y con estos mecanismos de compensación ya hemos regulado en general la alcalosis respiratoria. Entonces, como podemos observar, todos estos mecanismos van a ayudarnos a que nosotros tengamos una respuesta mucho más intensa a los diferentes cambios mínimos del CO2, ¿no? Y bueno, ¿el único efecto se va a dar sobre la ventilación? No, también se va a dar el efecto sobre lo que es el intercambio de gases. Si bien es cierto, dentro de la ventilación veíamos que era un proceso de respiración externa inicial que, bueno, en general se veía influenciado por la presión barométrica, pues, y bueno, en general hipoxia, vamos a ver que a nivel del intercambio de gases van a haber diferentes disminuciones de la presión inspirada de oxígeno, de la presión alveolar, de la presión arterial de oxígeno. Entonces, para esto debemos recordar que si bien es cierto tenemos esta fórmula, nosotros teníamos un mecanismo de hiperventilación, y esta hiperventilación lo que iba a hacer era sacar el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo es lo que debemos interpretarlo? Pues inicialmente, si nosotros no tendríamos un mecanismo compensatorio, tendríamos presiones negativas, lo cual es imposible, ¿no? Para la difusión de gases en este caso. Y bueno, en el caso de la respiración, pues si nosotros incrementábamos hasta 5 veces, podríamos generar que este 40, que era el valor de la presión alveolar de CO2, baje hasta 8. Entonces eso nos daría una presión parcial de oxígeno de 33 milímetros de mercurio, que sería útil para la supervivencia, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, los valores de la presión parcial, como en la primera imagen, si bien es cierto se pueden acercar a los normales, en realidad no llegan a ser iguales al final, ¿no? Y bueno, dentro de los mecanismos de adaptación, recordemos que estos se van a dar tras una exposición prolongada a la hipoxia y bueno, en general a la altura. Aquí es donde se desarrollan algunos polimorfismos de los genes, tanto como el gen ACE, el gen ACTN3, y todos estos van a favorecer el mejor uso del oxígeno y un mejor rendimiento en altura. Asimismo, no olvidemos el factor inducido por hipoxia, que tiene múltiples funciones como las que hemos mencionado, ¿no? La angiogénesis, la eritropoyesis, alguna vasodilatación, asimismo los mecanismos anaerobios, entre otras, ¿no? Lo más importante aquí es mencionar que los pacientes tibetanos y los pacientes andinos han sido comparados múltiples veces, tratando de evidenciar cuál era el que había generado una mejor adaptación. En este caso, los pacientes tibetanos tienen una mejor respuesta ventilatoria a la hipoxia, y en el caso de los pacientes andinos, pues ellos tienen mayores niveles de saturación y asimismo tienen un incremento de la hemoglobina. Y esto es malo, pues ellos tienen un incremento de esa saturación, pero a expensas de este incremento de la hemoglobina. ¿Y por qué es malo? Porque como vamos a observar, el factor inducido por hipoxia, si bien es cierto en un mecanismo compensatorio inicial, podría incrementar la eritropoyetina y favorecer la capacidad de manejo, la capacidad de conductancia del oxígeno, pues tras un periodo prolongado de síntesis continua de eritropoyetina podríamos tener una policitemia, y esta policitemia se asocia mucho a lo que es una viscosidad sanguínea, lo cual puede llevarnos a un incremento de la resistencia vascular pulmonar y en general a un incremento de la resistencia o de la presión arterial pulmonar. Y esto es determinante, ¿no? Asimismo, recordamos que como respuesta a la hipoxia teníamos la respuesta sistémica y la respuesta pulmonar, que ambas eran diferentes. A nivel pulmonar ocurría algo curioso, pues estas van a generar una vasoconstricción, y eso iba a generar un incremento de la resistencia vascular pulmonar, y en general de manera retrógrada vamos a generar un incremento de la presión pulmonar arterial. Asimismo, esta resistencia se va a dar a nivel del ventrículo izquierdo, lo cual podría terminar provocando un cor pulmonar o lo que es una hipertrofia de ventrículo derecho. Entonces, como vamos a observar, los efectos deleterios también se van a dar encontrando estos mecanismos que inicialmente eran de adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo resumiríamos? Pues los pacientes tibetanos, gracias al polimorfismo del gen EPAS1, gracias a una mejor respuesta ventilatoria a la hipoxia, gracias a tener menor hemoglobina, tienen menor riesgo de desarrollar una hipertensión pulmonar en comparación a los pacientes andinos y norteamericanos. Entonces, como hemos podido estar observando, tenemos diferentes cuadros clínicos de exposición tanto aguda como crónica y diferentes cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Asimismo, es importante mencionar que tenemos diferentes residentes expuestos diariamente a
la altura, que muchos de ellos activan sus diferentes mecanismos para compensar la hipoxia. Eso sería todo por la primera entrega. Muchas gracias.